Hola, muchos saludos. En esta ocasión vamos a hablar de la solución de conflictos en el ámbito internacional. Por supuesto, nos estamos refiriendo y centrando en los conflictos de índole laboral, y para esto hablaremos justamente de ciertas directrices que ha establecido la Organización Internacional del Trabajo para guiar a los países miembros en esta solución de conflictos o de controversias, como algunos le llaman. Se dice que es más adecuado hablar de una solución de controversias, puesto que el término conflicto tiene un contenido, pues llamémosle problemático, ¿no? Y que el referirnos a una solución de controversias es más una cuestión en la que las partes no se encuentran de acuerdo por alguna razón y buscan justamente el llegar a una resolución de la situación que les está afectando en ese momento. Es así que la Organización Internacional del Trabajo, en este punto, ha emitido diversas directrices para mejorar la eficacia de la prevención y resolución de conflictos al establecer o estimular a las instituciones y a las unidades administrativas para la mediación y el arbitraje voluntario, y fortalecer así los procesos que se basan en el consenso y reducir de esta forma la necesidad sistémica de que los interlocutores sociales recurran a procesos jurisdiccionales. Como ustedes saben, recientemente se ha puesto en boga todo lo que es alternativo, o así les han llamado medios alternativos para la solución de conflictos. Y con alternativos nos referimos concretamente nosotros los abogados a todos aquellos procedimientos, todos aquellos medios que no son jurisdiccionales, y es por eso que les llamamos alternativos. Sin embargo, bueno, pues también hay algunas voces que se alzan para decir que no son alternativos, sino que simplemente son formas diversas de solución de conflictos. Entre ellas encontramos justamente la jurisdiccional, pero es la que se ha tratado de evitar, puesto que al menos en nuestro país la impartición de justicia ha presentado una enorme carga de trabajo y se ha buscado de alguna manera descargarla a través del impulsar otro tipo de medios para solucionar los conflictos entre las personas. Y por supuesto pueden también estar involucradas las autoridades de algún país, las empresas. En lo que hace a los conflictos laborales, tradicionalmente se han encontrado bajo la responsabilidad de los ministerios o secretarías de trabajo, o bien otras instituciones gubernamentales, donde los conflictos son tratados por funcionarios del gobierno que elaboran en la administración del trabajo. En el caso de México, estamos hablando concretamente de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social. Como ustedes saben, estamos en medio de una reforma en materia laboral, en donde estos conflictos laborales, cuando llegan a órgano jurisdiccional, ya no serán atendidos por esta dependencia, sino que se han creado, los juzgados especializados en materia laboral, dependientes ahora del Poder Judicial. Entonces, en este entorno, pues si bien ha pasado de un órgano administrativo, aunque materialmente realizaba funciones jurisdiccionales, esa es una acotación que hay que hacer. Y les decía, aunque ha pasado de un órgano administrativo a uno judicial, seguimos hablando de procedimientos contenciosos y seguimos hablando de intervención de autoridades en este rubro. Ahora vamos a ver a lo largo de esta plática que con los medios alternativos, como se les ha llamado, de solución de conflictos, pues se busca precisamente que la intervención del Estado tenga otro cariz, eso por un lado, y por otro lado, que se le dé mayor importancia, mayor participación, mayor escenario a otros medios para solucionar esos conflictos.
como son, por supuesto, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Bien, entonces en ese entorno es que la OIT ha impulsado la celebración de acuerdos internacionales, ya sea al crear una unidad especializada de gestión de conflictos dentro de la Administración del Trabajo o al crear organismos legales independientes y autónomos para que estos asuman la responsabilidad por la prevención de los conflictos y la resolución de los conflictos anteriormente asumida por las administraciones del trabajo. Estos organismos, sin embargo, siguen dependiendo de la financiación del Estado, pero son autónomos, operan sin interferencia del gobierno e independientemente de la influencia de intereses comerciales, de los empleadores o bien de las organizaciones sindicales, que como sabemos en nuestro país, en muchas ocasiones las organizaciones sindicales han sido un punto muy problemático para la solución de conflictos. De hecho, en algunos casos pareciera que lejos de buscar la solución del conflicto, la organización sindical buscara crear los conflictos o impulsarlos a fin de lograr sus propios objetivos. Entonces, pues vale mucho la pena hacer este análisis desde el punto de vista de lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo. No obstante esto, las administraciones del trabajo, con ciertas excepciones por supuesto, se han demorado en reducir su dependencia de las resoluciones judiciales como medio de resolución de conflictos. Y hoy en día tienen que considerar qué pueden hacer para mejorar su desempeño a través de una mayor dependencia de los acuerdos basados en el consenso. Las directrices planteadas por la Organización Internacional del Trabajo tienen por objeto ayudar a estas instituciones para fortalecer y revitalizar sus sistemas de gestión de conflictos. Estos sistemas de gestión de conflictos incluyen también la prevención como una parte muy importante. Estamos acostumbrados o un poco más acostumbrados a tratar de solucionar el problema cuando ya lo tenemos enfrente. Si nos centramos un poco más en la prevención de ese problema, seguramente no tendríamos que llegar hasta la etapa de solución. Sin embargo, bueno, pues esto implica también un cambio en la cultura laboral. En estas relaciones trabajador-empleador se pueden dar distintas interacciones. Las hay individuales o colectivas, se pueden dar dentro de empresas o lugares de trabajo individuales, dentro de grupos de empresas o de industrias, se pueden dar a nivel provincial o estatal y también se pueden dar a nivel nacional. Pero independientemente del nivel de interacción, los empleados y los empleadores y sus respectivas organizaciones tienen intereses comunes y también tienen intereses contrapuestos. El interés común, por supuesto, que es el que vamos a resaltar, se relaciona con el proceso de producción que genera los bienes y servicios y los beneficios resultantes que le permiten a la empresa sobrevivir y obviamente obtener ganancias y crecer. Y a los empleados, pues los medios para que perciban un sueldo y reciban los beneficios que provienen de ese sueldo. Sin embargo, sí podemos asumir que el conflicto en estas interacciones es inevitable. En los sistemas de relaciones laborales que se encuentran dominados por las fuerzas del mercado, estos conflictos entre empleados y empleadores y sus organizaciones acarrean inevitablemente desacuerdos y disputas y obviamente estos desacuerdos, estas disputas deben ser resueltas. Los conflictos se pueden evitar y resolver mediante acciones basadas en el consenso entre empleadores y empleados, tomando siempre en cuenta los puntos que tienen o que persiguen en común, o bien mediante la intervención de terceros por medio de procesos de conciliación y de negociación. Estas partes en interacción pueden ser un empleado, un empleador, un grupo o un sindicato de empleados, una organización de empleadores o patrones, como se le ha llamado, una central sindical,
una federación de empleadores y pueden ser también agencias gubernamentales. Estas partes en interacción se pueden presentar diferentes procesos interactivos. Tenemos en primer término la toma unilateral de decisiones, que esta no pareciera tanto un proceso interactivo en obvio de razones, porque aquí se refiere a situaciones donde una parte ejerce el dominio y dicta decisiones sin involucrar a las partes afectadas. Es una toma de decisión unilateral. Aquí, como les decía, no hay interacción. Por ejemplo, cuando se realizan modificaciones por el gobierno del nivel del salario mínimo sin consultar las perspectivas de empleadores y empleados. Otro ejemplo, el cambio que realiza el empleador en la lista de turnos sin discutirlo con los empleados. Y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos en los que hay una toma unilateral de decisiones y que por supuesto pueden llevar a un posterior conflicto. Las interacciones bilaterales, que también se conocen como bipartitas entre empleados y empleadores, engloban dos formas principales. La primera es la consulta, que deriva en asesoramiento, pero donde el empleador toma la decisión final. Y la segunda es la negociación y el convenio que conlleva el acuerdo. Y también hay interacciones tripartitas entre empleados, empleadores y gobierno. Aquí se toma por lo general la forma de consulta, que resulta en un asesoramiento al gobierno en lugar de acuerdos jurídicamente vinculantes. Las consultas pueden ser relativas a asuntos como cambios en la política laboral, revisiones a la legislación laboral, ajustes al salario mínimo, cambios en las condiciones de seguridad y salud laboral, aun cuando no resulten en acuerdos que sean vinculantes o de carácter jurídico, pero que probablemente se traduzcan en una mejor toma de decisiones del gobierno y que ayuden a crear confianza entre las partes. Por supuesto, la calidad de estas interacciones depende de varios factores, principalmente de la disposición que tengan las partes para interactuar y la capacidad que tengan para interactuar. El producto de estas interacciones es un resultado que se traduce en normas. Pueden ser nuevas normas que regirán sus futuras negociaciones o pueden ser variaciones de las normas que ya existen, algún ajuste normativo. Es así que algunos observadores consideran que las relaciones laborales son un proceso de creación de normas que requiere tomar en consideración el poder y los valores de las partes que interactúan, el entorno en el cual operan y la naturaleza de las interacciones, lo que decíamos, si es consultiva o si es vinculante. De aquí se pueden obtener dos tipos de normas, ya sean normas sustantivas que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones generales de trabajo, o normas procesales que, como ustedes saben, tienen que ver con la parte adjetiva, es decir, con el proceso para la aplicación de las normas sustantivas. El resultado de la interacción, cuando ésta se basa en un consenso genuino y sincero, probablemente se va a traducir en relaciones laborales fuertes, estables y en la cooperación. Esta cooperación puede durar hasta que una o ambas partes piensen que hay una necesidad de cambio a estas normas que ya surgieron como proceso de la interacción, como este producto, perdón, de la interacción, a fin de adaptarse a circunstancias cambiantes que evidentemente siempre se presentan. El derecho y las normas no son estáticas, sino que, como sabemos, se encuentran en constante evolución. Cuando esto ocurre, la armonía y la cooperación pueden ser rápidamente reemplazadas por el conflicto y el desacuerdo, hasta que se acuerden nuevas normas. Los conflictos y los desacuerdos deben ser abordados. Los acuerdos adecuados sobre la resolución de conflictos, tanto internos como externos a la empresa,
por supuesto que brindan medios poderosos para manejar estos conflictos. Decíamos que el conflicto es inevitable, pero se puede minimizar. La naturaleza de las interacciones empleado-empleador en una economía de mercado apunta a que el conflicto no se va a poder evitar. En el campo de las relaciones laborales, en una economía de mercado, se acepta y se reconoce que los empleados y la dirección tienen distintos intereses y que cierto conflicto es inevitable y por tanto deberá ser gestionado. Y con gestión del conflicto nos referimos tanto a la parte preventiva de este conflicto como a la parte de solución, preferentemente al margen de procesos jurisdiccionales. Un sistema de gestión de conflictos que sea eficaz tiene por objetivo, primero, prevenir. Segundo, resolver de manera disciplinada y pacífica el conflicto que surja a pesar de las acciones de prevención, principalmente por medio de acciones de las mismas partes en conflicto. Un sistema eficaz de gestión de conflictos tiene como esencia enfoques que se basan en el consenso por medio de la negociación colectiva. Aquí el gobierno sí tiene una intervención, pero solamente para estos puntos: alentar la negociación colectiva y proporcionar, por supuesto, un marco legal propicio para esa negociación. Proporcionar mecanismos de conciliación, mediación voluntaria y de arbitraje que sean gratuitos y que sean rápidos. Disuadir las acciones de conflicto colectivo mientras se encuentren abiertos procesos de conciliación, mediación y arbitraje. Pero como ustedes pueden ver, aquí la intervención del gobierno no va enfocada a imponer una resolución al conflicto, sino a coadyuvar para gestionar el conflicto. Si nos enfocamos a la prevención del conflicto, estos servicios de prevención no van a eliminar el conflicto, sino que van a poner los desacuerdos en otro contexto, permitiéndole a las partes solucionar sus problemas en el lugar de trabajo sin interferir con la producción de los bienes y servicios que sean relativos al giro de la empresa. En este contexto, la prevención de conflictos no equivale a ningún conflicto, sino a varias actividades no contenciosas para fomentar la paz en el lugar de trabajo a fin de abordar el desacuerdo y el conflicto rápidamente, con justicia, pacíficamente y a través de un proceso que por supuesto ya se debe encontrar previamente establecido, pero no solamente establecido, sino que ya se debe encontrar probado. Las empresas pueden desarrollar estos sistemas por iniciativa propia, sin aportes de especialistas en relaciones laborales, a través de un proceso de diálogo que implique consulta, negociación o ambos, o bien pueden solicitar los servicios de terceros que sean especialistas para que asesoren y ayuden a crear sistemas y procesos viables. Varias intervenciones distintas son posibles dependiendo del tamaño de la empresa, la naturaleza de sus procesos, de sus sistemas, el clima que impera en las relaciones laborales y los recursos disponibles para las actividades de prevención de conflictos. Hay empresas que no destinan muchos recursos a estos sistemas de gestión de conflictos y cuando ya tienen el conflicto encima, desearían haberlos destinado, por supuesto. Si el servicio lo suministra un tercero, este tercero puede ser la autoridad de gestión de conflictos, ya sea una secretaría gubernamental o un organismo legal independiente, o bien por consultores del sector privado. Perdón, estas están repetidas. Bien, los servicios de conciliación y mediación. Entonces, recapitulando, tenemos servicios de prevención de conflictos y cuando estos servicios de prevención de conflictos, si es que existieron, no fueron suficientes para evitar el conflicto,
entonces podemos recurrir a los servicios de conciliación-mediación. Si las disputas no se pueden prevenir ni resolver mediante el diálogo entre empleados y empleadores, la conciliación-mediación representa el próximo paso. Es posible que la conciliación-mediación se lleve a cabo en cualquier momento, incluso antes de haber agotado los procedimientos internos. Esa es una de las bondades de este mecanismo porque se puede realizar en cualquier punto del conflicto, previo, durante, incluso después en algunos casos, ¿no? Entonces, en este punto les quiero hacer un comentario breve relacionado con la distinción, ¿no?, entre conciliación y mediación. Hay países donde esta distinción no existe, es decir, que se toman como sinónimos conciliación y mediación. En nuestro país hay una pequeña diferencia entre ambas figuras. La diferencia es que la conciliación, en ambas interviene un tercero, ya sea el conciliador o el mediador. Pero en el caso del conciliador, guía a las partes para que vean las posibles soluciones a su conflicto y él también puede proponer soluciones para el conflicto. Eso es la actividad del conciliador. En cambio, en la mediación existe una guía por parte del mediador para resolver el conflicto que tengan las partes, pero el mediador no propone soluciones, únicamente guía a las partes para que ellas mismas encuentren la solución a su conflicto. Son figuras muy afines, muy semejantes. Hay muchos lugares en donde se manejan como sinónimos, o que cuando hablamos de una actividad conciliadora o de una actividad mediadora nos estamos refiriendo pues prácticamente a lo mismo, ¿no? De hecho, en estas guías, en estas directrices de la Organización Internacional del Trabajo, aclaran que para efectos de las directrices que establece esta organización, mediación y conciliación son sinónimos. Bueno, ¿a qué se refiere este proceso de conciliación-mediación? ¿O qué características tiene? Es voluntariamente iniciado por la parte que entabló el conflicto, pero en el cual se le exige luego a la otra parte que se sume al proceso. Es una extensión del proceso de negociación que se comienza cuando las negociaciones fracasan. Es llevado a cabo por un tercero independiente e imparcial, sin poder para tomar determinación o emitir un dictamen, porque recuerden que es una forma autocompositiva. Por eso es que el tercero no tiene poder para emitir dictámenes ni resoluciones. Eso es propio de las formas heterocompositivas, como lo son el juicio y el arbitraje. Es llevado a cabo por una persona que, como ya les había dicho, tiene el papel de facilitar el proceso de negociación, ayudar a las partes a generar opciones para que las consideren y lleguen a un acuerdo mutuamente aceptable para solucionar su conflicto. Es gratuito para las partes en conflicto, aunque sí haya costo en términos de tiempo, de asistencia a reuniones, preparación de las discusiones, etcétera, pero en sí el procedimiento es gratuito. Es privado, es confidencial, es rápido, informal, flexible, no contencioso y es de bajo riesgo porque respalda la necesidad de mantener y, si es posible, de mejorar la relación permanente entre empleador y empleado. La conciliación-mediación proporciona una oportunidad para explorar esos intereses comunes y opuestos de las partes. Esto puede beneficiar al proceso, incluso en disputas sobre incumplimiento de derechos, y en ciertos países los conciliadores mediadores cuentan con conocimientos específicos de la industria, por ejemplo, si se trata de transportes, de químicos, etcétera, que pueden ser valiosos para ayudar a las partes en conflicto a generar opciones. Y bueno, pasamos a la tercera forma, que es el arbitraje. Si la conciliación fracasa o de hecho no se lleva a cabo y las partes así lo deciden, pueden someter su conflicto a arbitraje. Este es un enfoque inquisitivo para la solución de conflictos. Como les mencioné hace un momento, es una forma heterocompositiva de solución de conflictos que requiere
que un tercero neutral escuche a ambas partes y después tome una decisión para resolver el caso, contrario a lo que veíamos con la mediación-conciliación. En el arbitraje, el árbitro sí tiene el poder para emitir una decisión. Aunque es un proceso vinculante y presenta similitudes con los procesos judiciales tradicionales, hay varias diferencias importantes. El arbitraje es voluntario en la mayoría de los casos. Las partes aceptan expresamente el arbitraje. Aunque en un sistema impulsado por la ley el proceso puede ser obligatorio. Por lo que hace al control, las partes lo tienen sobre ciertos y determinados aspectos del proceso, tales como la fecha, la posible ubicación de la audiencia, las personas que pueden asistir. En cuanto a la privacidad, las partes se reúnen con el árbitro en privado. En algunos casos, las partes pueden escoger al árbitro. Informalidad. Aunque los procesos son menos formales que los de un tribunal, se aplican reglas como los principios de derecho natural y las reglas de la prueba. Aunque en la audiencia se expresan opiniones contrapuestas, el comportamiento de las partes y la naturaleza del proceso está determinado por las partes y es mucho menos formal que la sala de un tribunal. Confidencialidad. El proceso y el resultado tienen carácter de información confidencial de las partes. Sin embargo, el arbitraje que promueve la ley requiere que se lleven registros y por tanto están a disposición del público. Y flexibilidad. Las partes pueden revertir total o parcialmente una decisión tomada previamente por consenso durante el transcurso de la audiencia de arbitraje. Entonces, estos medios tienen cada uno sus beneficios, sus virtudes. Vamos a resaltar las del arbitraje. El arbitraje tiene muchas ventajas sobre la resolución judicial. Podemos citar la rapidez, que las partes pueden determinar el plazo y evitar el tiempo de preparación, que en ocasiones es prolongado en los procesos judiciales. La flexibilidad. Las partes tienen la opción de volver a conciliación-mediación en cualquier momento. El costo es menos costoso, por supuesto, que acudir a tribunales, aunque hay tribunales arbitrales internacionales que tienen costos muy elevados. Elección. Las partes pueden elegir un árbitro con experiencia y pericia específica respecto de la cuestión objeto del conflicto. En la resolución judicial las partes no escogen al juez. Y si el juez no es conocedor o especialista, bueno, ese es un punto desfavorable. Privacidad. Salvo ciertas excepciones, las audiencias de arbitraje son privadas y, como ya habíamos dicho, son confidenciales. Muy bien, pues esos son los sistemas para solución de conflictos, directrices fijadas por la Organización Internacional del Trabajo. Hay que tenerlos muy presente porque constituyen una habilidad, un conocimiento y, por supuesto, en casos específicos, una competencia adicional para el licenciado en Derecho y, por supuesto, para el maestro en Derecho Laboral. Agradezco mucho su atención, espero que se encuentren muy bien y nos despedimos hasta el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.